A uno lo mataron mientras cortaba flores en su propia tienda, frente a una catedral. El asesino le estrechó la mano y no la soltó. A otro le colocaron una bomba llena de clavos bajo el porche de su propia casa. Esperaron a que llegara y apretaron el botón. Y al último lo ejecutaron en el sótano de su hogar, mientras cocinaba salchichas con pimientos para un amigo. 7 disparos, 1 en la nuca y 6 alrededor de la boca. Porque en la mafia, hasta la posición de las balas es un mensaje. Si viste la primera parte de este documental, ya lo sabes. En la Cosa Nostra la traición no llega gritando. Llega con una sonrisa, con un abrazo, con una llamada tranquila. Llega de la mano de alguien que te llama hermano mientras ya está cavando tu tumba. En la primera parte vimos caer a Paul Castellano frente a un restaurante de Manhattan, a Bugsy Siegel frente a una ventana de Beverly Hills, y a Johnny Rosselli, cuyo cuerpo apareció flotando dentro de un barril de acero en una bahía de Miami. Pero aquellas 10 historias eran solo la mitad del libro negro de la mafia. Hoy abrimos la otra mitad. 10 capos más. 10 hombres que se creían intocables. 10 finales que demuestran que en este mundo el poder nunca es una propiedad. Solo es un préstamo. Y esta vez las historias están conectadas. Verás cómo una muerte enciende la siguiente, cómo el asesino de un capítulo se convierte en la víctima del próximo, y cómo una guerra que empezó en una floristería de Chicago terminó escribiendo, con sangre, las reglas del crimen organizado moderno. Y al final de este documental llegaremos a la traición número 1. Una ejecución tan delicada, tan quirúrgica y tan conveniente, que hasta el día de hoy nadie sabe si la ordenó la mafia o el propio gobierno de los Estados Unidos. Documentos desclasificados en 2025 volvieron a poner ese nombre sobre la mesa. Esto es Pioneros y Leyendas. Y estos son los 10 finales más brutales de capos traicionados por la mafia. Parte 2. Antes de empezar, hay que entender una regla no escrita del bajo mundo. Una regla que se repite en cada una de las historias que vas a escuchar hoy. A un capo casi nunca lo mata un enemigo. Lo mata un amigo. Piénsalo. Un jefe de la mafia vive rodeado de guardaespaldas, de rutinas secretas, de autos blindados y de paranoia profesional. Un extraño jamás podría acercarse lo suficiente. Pero un amigo conoce tu restaurante favorito. Un amigo sabe a qué hora llegas a casa. Un amigo sabe que los martes visitas a tu amante, que los domingos cocinas para la familia y que nunca, jamás, sospecharías de él. Por eso la mafia perfeccionó el arte de la traición íntima, el beso antes de la bala, el apretón de manos que se convierte en una trampa, la invitación a cenar que termina en un charco de sangre. Los 10 hombres de esta lista lo sabían. Todos ellos habían usado esa misma regla para llegar a la cima. Todos habían abrazado a alguien antes de firmar su sentencia. Y todos cometieron el mismo error. Creyeron que a ellos nunca les tocaría. Empecemos donde empezó todo. En Chicago, en los años 20, en una floristería. Número 10. Dion O'Banion. Noviembre de 1924. En la esquina de State Street, en el corazón de Chicago, justo frente a la imponente Catedral del Santo Nombre, hay una floristería llamada Schofields. Es, probablemente, la floristería más rentable de todo Estados Unidos, pero no por las flores. Su dueño es un irlandés de sonrisa fácil, que cojea de una pierna, que canta como un ángel. De niño fue corista en esa misma catedral, y que lleva 3 pistolas escondidas en bolsillos especialmente cosidos en su traje.
Se llama Dion O'Banion y es el rey del North Side de Chicago. O'Banion controla la cerveza, el whisky y el juego de todo el norte de la ciudad. Su banda, la North Side Gang, es la única organización que se atreve a desafiar al imperio italiano del South Side, el sindicato de Johnny Torrio y su joven y ambicioso lugarteniente, un tal Al Capone. Durante años, Torrio ha mantenido una paz incómoda con el irlandés. Chicago es grande, dice Torrio. Hay cerveza para todos. Pero O'Banion es impulsivo, orgulloso y tiene un sentido del humor peligroso. Se burla públicamente de los sicilianos, secuestra camiones de whisky que no le pertenecen y en mayo de 1924 comete la broma que le costará la vida. O'Banion le ofrece a Torrio venderle su participación en la cervecería Sieven, diciendo que quiere retirarse a Colorado. Torrio acepta encantado y se presenta personalmente a cerrar el trato. Lo que no sabe es que O'Banion ya ha sido informado de que la policía va a allanar la cervecería esa misma noche. La redada atrapa a Torrio, con las manos en la masa. Para el viejo Don, que había construido toda su carrera sobre la discreción, es una humillación pública y una traición imperdonable. Torrio no grita, Torrio no amenaza, Torrio espera. Porque así funciona la venganza en la mafia. Se sirve fría y, a ser posible, entre flores. La oportunidad llega en noviembre. Mike Merlo, el presidente de la Unión Siciliana, el hombre que durante años había prohibido matar a O'Banion para evitar una guerra, muere de cáncer. Y su muerte tiene una consecuencia inesperada. Todo el bajo mundo de Chicago necesita coronas fúnebres. ¿Y dónde compra flores la mafia de Chicago? En Schofields, en la tienda de O'Banion. El 9 de noviembre, alguien llama a la floristería y encarga una corona para el funeral de Merlo. Pasarán a recogerla al día siguiente, por la mañana, 10 de noviembre de 1924. O'Banion está en la trastienda, con unas tijeras de podar en la mano, preparando crisantemos. Su empleado barre los pétalos del suelo. A las 11:30 de la mañana, la campanilla de la puerta suena. Entran 3 hombres. O'Banion los reconoce, o cree reconocerlos, y avanza hacia ellos con la mano extendida, sonriendo. ¿Vienen por la corona de Merlo? El hombre del centro le estrecha la mano y no la suelta. Ese apretón de manos pasaría a la historia del crimen, porque mientras el hombre del centro sujeta con fuerza la mano derecha de O'Banion, la mano con la que desenfunda, los otros 2 sacan sus pistolas. 6 disparos, 2 en el pecho, 2 en la garganta, 1 en la mejilla derecha y un último tiro en la cabeza a quemarropa, cuando el irlandés ya está en el suelo, entre los crisantemos y los pétalos rotos. El rey del North Side muere en 30 segundos, en su propia tienda, frente a la catedral donde había cantado de niño. ¿Quiénes eran los 3 hombres? La policía nunca pudo probarlo, pero el bajo mundo lo supo siempre. Los pistoleros sicilianos John Scalise y Albert Anselmi, especialistas en trabajos delicados, y el hombre del apretón de manos, un capo de Brooklyn traído especialmente para la ocasión porque O'Banion confiaría en él. Su nombre, Frankie Yale. Recuerda ese nombre, porque Frankie Yale, el hombre de la mano tendida, también está en esta lista. La mafia le pagaría su servicio con la misma moneda y con la primera ametralladora Thompson que disparó en las calles de Nueva York. El funeral de O'Banion fue una obscenidad de lujo. Un ataúd de plata y bronce de $10,000, 26 camiones cargados de flores, muchas compradas en su propia tienda, y 40.000 personas en el cortejo. Torrio y Capone enviaron coronas magníficas. Asistieron al velorio con el rostro serio y el pésame en los labios. Así se despide la mafia de sus víctimas, con flores, con abrazos
y preparando ya la siguiente tumba, porque la muerte del florista no cerró una guerra, la abrió. Y el primero en jurar venganza fue su mejor amigo, un polaco frío como el hielo que estaba a punto de hacer algo que nadie había hecho jamás: intentar matar a Al Capone, y casi conseguirlo. Número 9. Jaime Weiss. Si Dion O'Banion era la sonrisa del North Side, Jaime Weiss era su sombra. Polaco, católico devoto, de mirada gris y silencios largos. Llevaba un rosario en un bolsillo y una pistola en el otro, y usaba los dos con la misma fe. Fue el mejor amigo de O'Banion, su socio, su hermano. Y cuando encontró el cuerpo del irlandés tirado entre las flores, Weiss no lloró delante de nadie. Dicen que solo en el funeral, frente al ataúd de plata, se le quebró la cara por un instante. Después se la volvió a poner y declaró la guerra. Weiss heredó el trono del North Side con una única política de gobierno: la venganza. No le interesaba el dinero, no le interesaba la paz. Le interesaban dos cabezas, la de Johnny Torrio y la de Al Capone, y estuvo a punto de conseguir las dos. Enero de 1925. Johnny Torrio vuelve de hacer compras con su esposa. Frente a su casa, dos hombres lo esperan: Weiss y su pistolero, Bugs Moran. Sí, el mismo Bugs Moran de la masacre de San Valentín, cuya historia ya contamos en este canal. Le disparan en el pecho, en el brazo, en la ingle. Torrio se desploma. Moran se acerca para el tiro de gracia, apoya el arma en la sien del viejo Don, y el arma hace clic. Cargador vacío. En ese instante suenan las sirenas y los dos atacantes huyen. Torrio sobrevive de milagro y desde la cama del hospital, con el cuerpo cosido a balazos, toma la decisión más inteligente de su vida. Se retira, le entrega todo el imperio a Capone y se marcha a Italia. El mensaje de Weiss ha sido recibido, pero Capone no es Torrio. Capone no se retira. Y Weiss lo sabe. Así que en septiembre de 1926, el polaco organiza la operación más audaz en la historia del crimen de Chicago. Un ataque militar, a plena luz del día, contra el cuartel general de Capone en Cícero, el Hotel Hawthorne. 11 automóviles. 11. En fila, como un desfile. Pasan lentamente frente al hotel mientras Capone almuerza en el restaurante de la planta baja. El primer coche dispara munición de fogueo para hacer que los guardaespaldas se agachen y que los curiosos se asomen. Los 10 siguientes abren fuego de verdad. Ametralladoras Thompson y escopetas. Más de 1000 balas contra la fachada, las ventanas, el vestíbulo. Un pistolero baja incluso del último coche. Se arrodilla en la puerta del hotel y vacía un tambor completo de 100 balas contra el interior. Cuando el humo se disipa, el Hotel Hawthorne parece un queso suizo. Y Al Capone, el hombre más poderoso de Chicago, está en el suelo del restaurante, cubierto de cristales e intacto. Su guardaespaldas lo había derribado al primer disparo. Capone se levantó de aquel suelo transformado. Había entendido el mensaje. Mientras Jaime Weiss respirara, él era hombre muerto. Y con Capone, la respuesta nunca tardaba. 11 de octubre de 1926. Apenas 3 semanas después del ataque, Weiss regresa a su cuartel general, que es, en un giro macabramente poético, la vieja floristería de O'Banion. El polaco había instalado sus oficinas encima de la tienda de su amigo muerto, frente a la catedral. Quería que Capone supiera dónde encontrarlo, y Capone lo supo. Durante días, 2 hombres han estado esperando en una pensión alquilada en el segundo piso del número 740 de North State Street, con una ametralladora Thompson y una escopeta apuntando a la puerta de la floristería. Un nido de francotiradores a 15 metros de una catedral.
Wise baja de su coche acompañado de 4 hombres. Cruza la calle hacia Shawfields, pisando casi el mismo punto donde 2 años antes habían matado a O'Banion. Y entonces el segundo piso escupe fuego. 10 balas alcanzan a Jaime Wise. Cae sobre el pavimento, frente a la catedral donde también él, como su amigo, había rezado de joven. Tenía 28 años. En sus bolsillos, la policía encontró un rosario y la lista de los miembros del jurado de un juicio contra la mafia. Las balas perdidas de aquella ráfaga se incrustaron en la piedra angular de la Catedral del Santo Nombre. Y aquí viene el detalle que pone la piel de gallina. Esos agujeros de balas siguen ahí. Hoy, 100 años después, puedes verlos en la esquina de State y Superior, en pleno centro de Chicago. La ciudad nunca los reparó del todo. Son la cicatriz visible de la guerra que empezó con un apretón de manos en una floristería. Dion O'Banion, muerto entre sus flores. Jaime Wise, muerto frente a las mismas flores, 2 años después. La floristería Shawfields había cobrado 2 reyes, pero la cadena de la traición no se detiene en Chicago, porque el hombre que apretó la mano de O'Banion aquel día de noviembre, el verdugo importado de Brooklyn, seguía vivo, seguía sonriendo y seguía creyendo que la mafia le debía un favor. Estaba a punto de descubrir que en este mundo los favores se cobran y los verdugos también mueren. Número 8. Frankie Yale. Para entender la muerte de Frankie Yale, hay que entender primero quién le enseñó a matar a Al Capone. Respuesta: el propio Frankie Yale. Brooklyn, años 10. Yale es el dueño del Harvard Inn, un bar de mala muerte en Coney Island, con un nombre irónico y una clientela de cuchillo fácil. Es un hombre elegante, de anillos gruesos y generosidad calculada. Paga funerales de vecinos pobres, regala pavos en Navidad y dirige una de las bandas más violentas de Nueva York. En su bar trabaja un adolescente gordo, hijo de napolitanos, que atiende la barra y hace de portero. Un chico con talento para la violencia. Yale lo toma bajo su protección y le enseña el oficio. El chico se llama Alphonse Capone. Es en el Harvard Inn, trabajando para Yale, donde Capone recibe las 3 cicatrices en la cara que le darán su apodo eterno, Scarface. Y es Yale quien, cuando Capone se mete en problemas graves en Brooklyn, lo envía a Chicago con una carta de recomendación para su viejo amigo Johnny Torrio. Sin Frankie Yale, Al Capone jamás habría existido. Y el alumno nunca olvidó las deudas. Durante años, la relación funcionó como un eje Brooklyn-Chicago. Cuando Torrio y Capone necesitaban un trabajo delicado que ningún rostro local pudiera ejecutar, importaban a Yale. ¿Recuerdan al hombre que le estrechó la mano a O'Banion en la floristería? Frankie Yale. ¿Y saben quién había ejecutado, 4 años antes, a Big Jim Colosimo, el primer rey del AMPA de Chicago, cuya historia completa ya contamos en este canal, para abrirle el trono a Torrio? También Frankie Yale. El hombre de Brooklyn era el verdugo oficial de la mafia de Chicago, el que apretaba manos, el que abría tronos. Pero a finales de los años 20, el eje se rompió. Y se rompió por lo de siempre, el dinero. Capone dependía de Yale para una ruta vital. El whisky que llegaba de los barcos a Long Island y viajaba en camiones hasta Chicago. Yale cobraba por proteger esos envíos, y sin embargo, los camiones empezaron a ser secuestrados. Uno, después otro, después media docena. Capone, que había convertido la paranoia en método científico, hizo lo que hacía siempre: mandó a un espía, un tal James D'Amato, con la misión de infiltrarse en Brooklyn y averiguar quién estaba robando el whisky. La respuesta llegó en semanas,
El ladrón era el propio protector. Frankie Yale secuestraba los camiones que cobraba por proteger. Días después de enviar su informe, D'Amato apareció muerto a tiros en una acera de Brooklyn. Para Capone, aquello fue el punto de no retorno. Su mentor le robaba y además le mataba a los mensajeros. A eso se sumaba una guerra sorda por el control de la Unione Siciliana, la poderosa organización que Yale presidía a nivel nacional y que Capone quería controlar con sus propios hombres. El alumno y el maestro estaban ya en rumbo de colisión. Y en este mundo, cuando un maestro y un alumno chocan, gana el que tenga menos escrúpulos. 1 de julio de 1928. Una tarde calurosa de domingo en Brooklyn. Frankie Yale está en su bar cuando recibe una llamada telefónica. Hay un problema con su esposa en casa. Debe ir de inmediato. Yale sale disparado, solo, al volante de su Lincoln nuevo. La llamada, por supuesto, es falsa. Es el anzuelo. En la calle 44, un Buick negro se le pega por detrás. Yale lo ve por el espejo y acelera. Demasiado tarde. El Buick se pone a su altura y desde las ventanillas abren fuego. Pistolas, escopetas recortadas y una ametralladora Thompson. Es la primera vez en la historia que una Tommy Gun dispara en las calles de Nueva York. El arma que Chicago había convertido en su firma acababa de llegar a la costa este y su primer trabajo era ejecutar al verdugo de Chicago. El Lincoln de Yale, acribillado, se sube a la acera y se estrella contra la escalinata de una casa donde, detalle imposible de inventar, se estaba celebrando una fiesta. Frankie Yale muere al volante, con el cuerpo destrozado por las balas, a los 35 años, vestido, como siempre, de forma impecable. Nadie fue condenado, jamás. Pero la policía rastreó una de las armas encontradas en el Buick abandonado. Hasta un traficante de armas de Chicago que le vendía material a la organización de Al Capone. El mensaje no podía ser más claro. El alumno había ejecutado al maestro con el arma que el propio maestro le había enseñado a admirar. La traición. El funeral de Yale fue el más caro que Brooklyn había visto jamás. Un ataúd de plata, se dijo que de $50,000, más de 100 coches de flores y decenas de miles de curiosos en las calles. 2 mujeres se presentaron al velorio, asegurando cada una ser su única esposa legítima. Hasta en la muerte, Frankie Yale tenía una doble vida. Con Yale muerto, a Capone solo le quedaba un rival dentro del mundo siciliano. Un hombre que llevaba años intentando matarlo con métodos que parecían sacados de una novela barata. Sobornos a cocineros, sopas envenenadas y una recompensa de $50,000 por su cabeza. Se llamaba Joe Aiello. Y su final iba a necesitar más plomo que ningún otro en la historia de Chicago. Número 7. Joe Aiello. Hay hombres que desafían a Al Capone una vez y no viven para contarlo. Joe Aiello lo desafió durante 3 años seguidos. Lo intentó todo. El veneno, el soborno, la recompensa, la alianza imposible. Y por eso su final no fue un asesinato, fue una demolición. Los Aiello eran una dinastía siciliana. 9 hermanos y un ejército de primos que controlaban el negocio de la importación de azúcar en Chicago, el ingrediente esencial para destilar alcohol clandestino, y que consideraban que la Unione Siciliana y todo el poder que representaba les pertenecía por derecho de sangre. Para ellos, Capone era un advenedizo napolitano, un extranjero dentro de su propio mundo. Y cuando en 1927 el aliado de Capone, Tony Lombardo, se quedó con la presidencia de la Unione, Joe Aiello decidió que la política había terminado. Lo que vino después parece el guión de una comedia negra,
si no fuera porque cada escena dejaba cadáveres. Primer intento, el veneno. Aiello se acercó al cocinero del restaurante favorito de Capone, el Bella Napoli, y le ofreció una fortuna. Se habló de $10.000, otros dicen 35.000, por añadir ácido prúsico a la sopa del jefe. El cocinero escuchó, asintió, cobró el anticipo y fue directo a contárselo a Capone. Porque en el Chicago de los años 20, hasta los cocineros sabían matemática básica. El dinero de Aiello no servía de nada si Capone seguía vivo para vengarse. Segundo intento, la subcontratación. Aiello puso precio a la cabeza de Capone, $50.000. Vinieron pistoleros de Nueva York, de Cleveland, de San Luis. Al menos 4 sicarios profesionales aceptaron el contrato y viajaron a Chicago. Los 4 aparecieron muertos, uno tras otro, algunos a las pocas horas de bajar del tren, con una moneda de níquel en la mano. La firma de los pistoleros de Capone para los que venían a trabajar barato. Tercer intento, la artillería. La policía descubrió un nido de ametralladoras montado frente a la tienda de cigarros de Jaime Levin, uno de los cobradores de Capone. Detuvieron a varios hombres de Aiello. Y aquí ocurrió una de las escenas más surrealistas de la historia criminal de Estados Unidos. Mientras Aiello estaba detenido en la comisaría, los detectives miraron por la ventana y vieron cómo la calle se llenaba de taxis y coches oscuros de los que bajaban hombres de Capone, armados, que rodearon tranquilamente el edificio de la policía. Habían venido a esperar a que soltaran al prisionero. La policía tuvo que sacar a Aiello por una puerta lateral, escoltado, mientras él suplicaba, literalmente, suplicaba, que lo dejaran en una celda. Aiello huyó de Chicago. Estuvo escondido años, moviéndose entre Nueva Jersey y Canadá, dirigiendo la guerra por correo y por teléfono, y sin embargo, en 1930, contra toda lógica, consiguió su sueño. Con Capone acorralado por el gobierno federal y por el caso de evasión fiscal, Joe Aiello fue elegido presidente de la Unión Siciliana. El siciliano de sangre pura había ganado la partida política. Solo le quedaba sobrevivir para disfrutarla. No sobrevivió. 23 de octubre de 1930. Aiello lleva semanas escondido en el apartamento de su socio Pasquale Prestogiacomo, en la avenida Colmar. Ha comprado un billete de tren. Quiere irse a Texas y desde allí, dicen, a México, lejos de Capone, lejos de todo. Esa noche, a las 8:30, sale del edificio hacia el taxi que lo espera. Ha dado 15 pasos cuando la ventana de un apartamento alquilado al otro lado de la calle se abre y una ametralladora Thompson abre fuego. Aiello, herido, hace lo único que puede. Corre. Dobla la esquina del edificio buscando el ángulo muerto, un punto donde las balas no puedan alcanzarlo. Y ahí descubre la verdadera firma de Capone. No había un nido de ametralladoras. Había 2. El segundo, montado en un tercer piso con vista exacta a ese ángulo muerto, llevaba semanas esperando precisamente ese movimiento. Habían estudiado su huida antes que él. La segunda ráfaga lo derriba en la acera. Cuando el forense examinó el cuerpo, el informe pareció un error de imprenta. 59 impactos de bala, más de medio kilo de plomo extraído del cadáver. Es, hasta hoy, una de las mayores cantidades de munición jamás recibidas por una sola víctima en la historia criminal de Estados Unidos. Así terminó la guerra que había empezado 6 años antes con un apretón de manos en una floristería. O'Banion, muerto entre sus flores. Weiss, acribillado frente a la catedral. Yale, ejecutado por su propio alumno. Y Aiello, demolido por 2 nidos de ametralladoras. 4 reyes, una sola lección. En Chicago no se desafiaba a Al Capone. La ironía final es exquisita. 8 meses después, Capone, el hombre al que no pudieron matar ni el veneno, ni $50.000,
ni 11 coches cargados de pistoleros, fue derrotado por un ejército de contadores. Evasión de impuestos. 11 años de cárcel. La mafia lo había hecho intocable a las balas, pero nadie lo protegió de los números. Ahora dejemos Chicago. Viajemos 40 años hacia adelante, a la Nueva York de los años 70, para conocer a un hombre que gobernaba la familia criminal más poderosa de Estados Unidos y que cometió el único pecado que la mafia no perdona jamás. No, no es la traición. Es algo peor. Deber dinero. Número 6. Tommy Evoli. En la mafia existe un mito muy repetido, que los jefes están por encima del dinero, que un don nunca paga y nunca cobra, que las deudas son cosa de soldados. Tommy Evoli demostró, con su propio cadáver, que ese mito es mentira. En la Cosa Nostra, las deudas se pagan siempre, con dinero o con sangre. Tommy Ryan. Evoli era un hombre de puños, exboxeador, ex-manager de boxeadores, famoso por haber saltado una vez al ring para golpear al árbitro que había fallado contra su púgil. Violento, leal y sin demasiada cabeza para los negocios, el perfil perfecto de un número 2, y como número 2 brilló durante décadas, primero como chofer y guardaespaldas de Vito Genovese, después como su hombre de confianza absoluta. Cuando Genovese cayó preso en 1959, traicionado en aquella conspiración de la que ya hablamos en nuestro documental sobre la guerra de Carlo Gambino, el viejo don tuvo que elegir desde la cárcel a alguien que le guardara el trono. Eligió a Evoli, no porque fuera brillante, sino precisamente porque no lo era. Un hombre sin ambición propia jamás robaría la corona. Evoli sería el jefe interino, la silla caliente, el guardián del trono, mientras Genovese gobernaba desde su celda. El problema es que Genovese murió en prisión en 1969 y la silla caliente se quedó sin dueño verdadero. Evoli, el eterno número 2, se encontró de pronto siendo el número 1 de la familia criminal más grande de Estados Unidos y descubrió que el trono tiene un precio de mantenimiento que él no sabía pagar, porque a principios de los 70 el negocio estaba cambiando. La heroína inundaba Nueva York, las ganancias eran astronómicas y Evoli quiso su parte. Solo tenía un problema: financiar una gran operación de narcóticos requiere capital, mucho capital, y Evoli no lo tenía. Así que hizo lo que hacen los jefes cuando necesitan dinero. Se lo pidió a otro jefe, al más rico, al más tranquilo, al más generoso de todos, don Carlo Gambino. Gambino le prestó, según las investigaciones federales, alrededor de $4 millones para financiar una red de heroína. Piensa en esa escena un momento. El jefe de la familia Genovese pidiéndole dinero prestado al jefe de la familia Gambino. En el mundo corporativo, sería un simple crédito entre empresas. En la Cosa Nostra era otra cosa. Era ponerse voluntariamente una correa en el cuello y entregarle el otro extremo a la única persona de Nueva York que no necesitaba pistolas para matarte. Y entonces, el desastre. En 1972, el gobierno federal desmanteló la operación. Detuvieron al socio de Evoli, Luis Cirillo, incautaron la droga y el dinero se evaporó. $4 millones de don Carlo, convertidos en humo y en actas judiciales. Evoli no podía pagar. Y aquí es donde la historia se vuelve una lección de anatomía del poder mafioso. Porque Gambino no gritó, no amenazó, no envió cobradores. Según los investigadores, hizo algo mucho más elegante. Presentó el caso ante la comisión, el Consejo de Administración de la Cosa Nostra. El argumento era impecable. Un jefe que no honra sus deudas deshonra la institución. Un jefe que pierde 4 millones en una operación chapucera es un riesgo para todos. Y un jefe débil en la familia Genovese era, casualmente, justo lo que le convenía a Carlo Gambino
que ya tenía un candidato propio para ese trono: Frank Funzi Thierry. La comisión escuchó. La comisión asintió. Y la deuda de 4 millones se convirtió en una sentencia. 16 de julio de 1972. 1 de la madrugada, en Crown Heights, Brooklyn. Tommy Eboli sale del apartamento de su novia. Tiene 61 años y todavía camina como un boxeador, con los hombros por delante. Cruza la acera hacia su Cadillac, donde lo espera su chofer y guardaespaldas. Está a vía metros del coche cuando una camioneta dobla la esquina, reduce la velocidad, y desde la ventanilla del pasajero le disparan 5 veces a la cabeza y al cuello. Eboli muere en la acera, boca arriba, con las gafas todavía puestas. Su guardaespaldas, ¡qué sorpresa!, no vio nada, no oyó nada y no recordaba nada. La camioneta apareció abandonada a pocas calles. Nadie fue detenido jamás. ¿Y quién heredó el trono de la familia genovese? Exacto, Frank Thierry, el candidato de Carlo Gambino, quien a partir de ese momento controló de facto las 2 familias más poderosas de Nueva York. La deuda de 4 millones resultó ser la inversión más rentable de la carrera de Don Carlo. Por ese precio, compró una familia entera. Hay un detalle final que resume todo el asunto. Cuando los agentes federales interrogaron a los hombres de la familia genovese sobre la muerte de su jefe, esperaban encontrar sed de venganza. Encontraron encogimientos de hombros. Nadie vengó a Tommy Eboli. Nadie movió un dedo. El hombre había sido jefe de 3.000 soldados y no valía ni una bala de respuesta. Porque en la mafia no te lloran por lo que fuiste, te lloran por lo que vales, y un jefe endeudado vale exactamente 0. De Brooklyn cruzamos ahora el Atlántico. Porque mientras en Nueva York las traiciones se cobraban con discreción, en Sicilia estaban a punto de inventar otra cosa: la masacre como forma de arte. Y su primera obra maestra tuvo lugar en una oficina de Palermo, en diciembre de 1969, cuando 5 hombres vestidos de policías llamaron a una puerta. Número 5. Michele Cavataglio. En la historia de la Cosa Nostra siciliana hay un antes y un después de la noche del 10 de diciembre de 1969. Antes de esa noche, la mafia mataba en callejones, en el campo, en la oscuridad. Después de esa noche, el mundo supo que la mafia siciliana era capaz de ejecutar operaciones de comando militar en pleno centro de Palermo. Y todo por culpa, o gracias, a un hombre al que llamaban el Cobra. Michele Cavataglio era el capo del barrio del Acquasanta, un hombre corpulento, astuto y venenoso, que se había ganado su apodo por la capacidad de atacar cuando nadie lo esperaba. Pero su verdadera especialidad no era la violencia, era algo mucho más peligroso: la manipulación. A principios de los años 60, Palermo ardió en la llamada Primera Guerra de la Mafia. Los clanes se exterminaban entre sí por el control de los mercados y de la droga, y el episodio más infame fue la masacre de Ciaculli, un coche bomba destinado a un capo que terminó matando a 7 policías y militares. Aquella bomba cambió la historia, obligó al Estado italiano a reaccionar, provocó miles de detenciones y prácticamente disolvió la Cosa Nostra durante años. Y aquí viene el giro que convierte a Cavataglio en leyenda negra. Años después, cuando los capos supervivientes reconstruyeron la organización y empezaron a atar cabos, llegaron a una conclusión escalofriante. Muchos de los atentados de aquella guerra no los habían cometido los bandos enfrentados. Los había cometido Cavataglio. El Cobra había estado jugando a 2 bandas. Atacaba a unos haciéndose pasar por los otros, alimentaba la guerra desde las sombras
y dejaba que sus rivales se exterminaran mutuamente mientras él recogía los pedazos. Incluso se le atribuyó un papel oscuro en la bomba de Ciaculli, la que había hecho caer a media Cosa Nostra. Para la mafia, aquello era lo imperdonable elevado al cubo. No solo había matado a hombres de honor, sino que había provocado la represión del Estado contra todos. Cavatallo no era un rival. Era un incendiario que había quemado la casa común. Y por si fuera poco, el Cobra tenía un seguro de vida muy particular. Se decía que había dibujado un mapa, un plano detallado de todas las familias de Palermo, con nombres, jerarquías y territorios. Un documento que, en manos de la policía, podía destruir a la organización entera. Cavatallo dejó saber que si algo le ocurría, ese mapa saldría a la luz. Estaba chantajeando a la Cosa Nostra al completo. Los capos deliberaron, y la sentencia que dictaron requería algo más que una bala, requería una demostración. Había que matar al Cobra en su propia madriguera, recuperar el mapa y enviar un mensaje que Sicilia no olvidara en un siglo. 10 de diciembre de 1969, 7:30 de la tarde. Oficinas de la constructora Moderna, en el número 24 de Viale Lazio, Palermo. Cavatallo despacha con sus hombres en la oficina del fondo. Afuera, un Alfa Romeo y un Fiat se detienen. Bajan 5 hombres. Varios visten uniformes de la policía. Uno de ellos es un joven y prometedor asesino del clan de Corleone que con los años llegará a ser el jefe supremo de toda la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Sí, el mismo Provenzano, cuya guerra ya contamos en este canal. Esta masacre fue su carta de presentación. Los falsos policías entran en las oficinas y el plan, que debía ser una ejecución limpia, se convierte en una batalla campal, porque el Cobra hace honor a su apodo una última vez. Cuando comprende lo que ocurre, en lugar de suplicar, se lanza detrás de su escritorio, saca su revólver Colt y responde al fuego. Lo que sigue son 90 segundos de infierno, ráfagas de metralleta en un espacio cerrado, escritorios volcados, cristales, humo y gritos. Cavatallo, herido, sigue disparando y acierta. Una de sus balas mata a Calógero Bagarella, uno de los sicarios corleoneses, hermano del futuro cuñado de Totò Riina. El Cobra moribundo se estaba llevando por delante a la aristocracia criminal de Corleone. Cuando el revólver de Cavatallo se queda sin balas, el capo se arrastra por el suelo entre los muebles destrozados, y entonces llega el final que convirtió esta masacre en mito. Provenzano se acerca al Cobra herido. Su metralleta se ha encasquillado. No busca otra arma. Levanta la culata y termina el trabajo a golpes, rematándolo después con su pistola. Aquella noche nació el apodo que Provenzano llevaría el resto de su vida: Vinu Utraturi, Bernardo el Tractor, porque decían en Corleone, por donde pasaba, no volvía a crecer la hierba. Los sicarios registraron el cuerpo y la oficina buscando el famoso mapa. Según la leyenda, lo encontraron en el bolsillo interior de la chaqueta del muerto. 4 cadáveres quedaron en las oficinas de Viale Lazio, además del sicario Bagarella, cuyo cuerpo sus compañeros se llevaron para enterrarlo en secreto. Los corleoneses no dejaban a sus muertos atrás. La masacre de Viale Lazio fue el anuncio de una nueva era. Los hombres de Corleone, Riina, Provenzano, los mismos que años después exterminarían a Bontate y a los príncipes de Palermo, como ya vimos en este canal, habían debutado en la capital. Sicilia todavía no lo sabía, pero acababa de conocer a sus futuros amos. Y mientras en Palermo la traición se ejecutaba con uniformes falsos y culatas de metralleta, al otro lado del océano, en una ciudad industrial llamada Cleveland, un irlandés loco estaba a punto de protagonizar la historia más increíble de esta lista, la del hombre al que la mafia no conseguía matar.
Lo intentaron con pistolas, lo intentaron con rifles, lo intentaron con bombas, y él respondía saludando a las cámaras de televisión. Número 4. Danny Green. Hay hombres que le temen a la muerte, hombres que la aceptan. Y luego está Danny Green, que le puso una oficina con vistas para que lo encontrara fácilmente. Su historia es tan absurda, tan heroica y tan violenta que Hollywood la convirtió en película. Pero la realidad, como siempre, supera al cine. Cleveland, años 70. Una ciudad oxidada, dividida entre la vieja familia mafiosa italiana y una constelación de sindicatos corruptos, prestamistas y dinamiteros profesionales. Porque sí, Cleveland era conocida como la capital mundial de los coches bomba. En aquella ciudad, los problemas no se resolvían con pistolas, se resolvían con dinamita. Solo en los años 70 explotaron decenas de bombas. Era el sonido de fondo de la ciudad. Y en medio de ese paisaje, un huérfano irlandés criado en la pobreza absoluta decidió que iba a comerse la ciudad. Danny Green, ex marín, ex estibador, presidente sindical caído en desgracia, informante ocasional del FBI. Sí, también eso. Y fundador de su propia organización, a la que llamaba, sin ninguna modestia, la Mafia Celta. Green no se parecía a ningún otro criminal de su época. Estaba obsesionado con sus raíces irlandesas, vestía de verde, escribía con tinta verde, conducía coches verdes y bautizó a su equipo con nombres de guerreros celtas. Se creía, literalmente, la reencarnación de un guerrero irlandés antiguo. No fumaba, no bebía, hacía ejercicio al amanecer junto al lago Erie y repartía pavos y dinero entre los pobres de su barrio, que lo adoraban como a un Robin Hood local. Su ascenso fue una guerra de demoliciones. Primero contra su antiguo socio, el legendario prestamista Shondor Byrnes, una institución del crimen de Cleveland desde los años 30. La disputa empezó por una deuda absurda, un préstamo para un negocio que se esfumó, y terminó la víspera del Domingo de Resurrección de 1975, cuando Byrnes giró la llave de su Lincoln frente a un club nocturno y una carga de explosivo C4 lo partió literalmente en dos. La respuesta no se hizo esperar. Semanas después, una bomba destruyó la casa de Green mientras él dormía dentro, con su novia. El edificio entero colapsó sobre ellos, y Green salió caminando de entre los escombros, con la espalda magullada y el gesto tranquilo, sujetando aún la pistola que guardaba bajo la almohada. Frente a las cámaras de televisión que llegaron al lugar, el irlandés dio una de las declaraciones más chulescas de la historia del crimen. Dijo que no tenía intención de esconderse, que trabajaba en la esquina de tal calle con tal avenida, y que cualquiera que tuviera un problema con él ya sabía dónde encontrarlo. Y por si el mensaje no quedaba claro, instaló un remolque en el solar de su casa destruida e hizo una bandera irlandesa sobre las ruinas. Ahí vivía, a la vista de todos, esperando. Para la familia italiana de Cleveland, Green pasó de ser una molestia a ser una emergencia existencial. El irlandés se estaba quedando con los negocios de los sindicatos, se burlaba públicamente de los italianos y, lo imperdonable, sobrevivía a todos los intentos de matarlo. Y cada supervivencia agrandaba su leyenda. La gente empezaba a creer que de verdad era imposible matarlo, que tenía la suerte de los irlandeses, que estaba protegido por algo. Se cuentan alrededor de una decena de atentados fallidos, bombas que no explotaron, bombas que explotaron tarde, francotiradores que fallaron. Hubo un intento en el que Green, al descubrir a los sicarios, salió corriendo hacia ellos, disparando, y los puso en fuga. La mafia de Cleveland, desesperada,
Hizo lo que nunca debe hacer una organización secreta: subcontratar. Trajeron especialistas de fuera, ofrecieron el contrato a media región, convirtieron la caza del irlandés en un proyecto abierto. Y los proyectos abiertos, en el crimen organizado, siempre terminan igual, con testigos. 6 de octubre de 1977. La salud es lo único que Danny Green no puede intimidar. Tiene una cita con el dentista en un edificio de consultas de Lyndhurst, un suburbio de Cleveland. Los sicarios, el veterano Ray Ferrito y su socio, llevan semanas siguiéndolo, esperando una rutina, y la encontraron en la más humana de las debilidades, un dolor de muelas. Mientras Green está en la consulta, aparcan un coche modificado junto al suyo. En la puerta del pasajero, oculta bajo la chapa, hay una carga explosiva direccional, diseñada para proyectar toda su fuerza hacia un lado. Hacia el lado donde el irlandés tendrá que pasar. A las 3:30 de la tarde, Green sale de la consulta, cruza el aparcamiento y mete la llave en la puerta de su coche. El coche bomba aparcado a su lado detona. Esta vez no hubo milagro celta. Danny Green murió en el acto, a los 47 años. La explosión fue tan precisa que el otro lado del aparcamiento apenas sufrió daños. Los dinamiteros de Cleveland habían perfeccionado su arte especialmente para él. Pero aquí viene la parte de la historia que convierte la muerte de Danny Green en una de las traiciones más caras jamás cometidas por la mafia. Porque un testigo anotó la matrícula del coche de los sicarios que huían. La matrícula llevó a Ray Ferrito. Y Ferrito, cuando descubrió que la mafia planeaba matarlo para borrar el rastro, hizo lo impensable. Se convirtió en testigo del gobierno. Su testimonio inició una reacción en cadena que no se detuvo jamás. La familia de Cleveland fue desmantelada casi por completo, y las confesiones arrastraron a otro peso pesado: Jimmy, la comadreja, Fratianno, cuya increíble historia ya contamos en este canal, que se convirtió en el soplón de mayor rango de la historia de la Cosa Nostra hasta ese momento, y devastó a las familias de medio país. Los expertos lo dicen sin rodeos: la bomba que mató a Danny Green fue el principio del fin de la mafia americana clásica. El irlandés perdió su última batalla, pero su fantasma ganó la guerra. Nos quedan las 3 traiciones finales, las 3 más íntimas, las 3 más frías. Viajamos a Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, donde un anciano caballero llevaba 20 años demostrando que la mafia podía funcionar sin derramar sangre. Estaba a punto de descubrir que la paz, en este mundo, también se paga, y que el precio lo decide tu propia mesa de confianza. Número 3. Angelo Bruno. Durante 21 años, Filadelfia fue la excepción que rompía todas las reglas de la mafia americana. Mientras Nueva York se desangraba en guerras internas y Chicago enterraba capos por docenas, en Filadelfia reinaba un hombre tranquilo, de gafas gruesas y trajes discretos, que resolvía los conflictos hablando en voz baja y que había convertido el asesinato en un recurso de último extremo. Lo llamaban el Don Gentil, el dócile Don, Angelo Bruno. Bruno era un capo de la vieja escuela siciliana, nacido en Villalba, criado en el sur de Filadelfia, tan discreto que vivía en una modesta casa adosada de 2 plantas y conducía coches normales. Su filosofía de gobierno era simple y revolucionaria. Los muertos atraen policías, los policías arruinan negocios, así que se mata lo mínimo imprescindible. Bajo su mando, Filadelfia se convirtió en la familia más estable y silenciosa del país. Ni guerras, ni titulares, ni cadáveres en las aceras.
La Comisión de Nueva York lo adoraba. Bruno era socio cercano de Carlo Gambino, y su territorio era un ejemplo de gestión. Pero la estabilidad de Bruno tenía dos grietas, y las dos se abrieron a la vez a finales de los años 70. La primera grieta se llamaba Atlantic City. En 1976, Nueva Jersey legalizó el juego, y de la noche a la mañana, el territorio de Bruno pasó de incluir una decadente ciudad de playa a incluir la futura Las Vegas de la costa este. Miles de millones de dólares en casinos, construcción, sindicatos y servicios. Todas las familias del país miraban Atlantic City con hambre, y todas tenían que pasar por el anciano de las gafas gruesas. La segunda grieta era interna, la droga. Bruno mantenía una postura pública contra el narcotráfico, o al menos exigía que se hiciera lejos de él y sin salpicar a la familia. Y toda una generación de sus hombres veía cómo los millones de la heroína y de la nueva metanfetamina pasaban de largo hacia otros, mientras el viejo les predicaba paciencia y discreción. Para los jóvenes lobos de Filadelfia, el don Gentil ya no era prudente, era un obstáculo, y el más convencido de eso era, precisamente, el hombre sentado a su izquierda, su consigliere, Antonio Tony Bananas Caponigro, el consejero, la tercera posición de la familia, el hombre cuyo trabajo, cuya única función sagrada, era proteger al jefe de las conspiraciones. Caponigro era todo lo que Bruno no era: agresivo, ambicioso, impaciente. Dirigía sus negocios desde Newark y llevaba años masticando el mismo pensamiento. El viejo estaba regalando Atlantic City, estaba regalando la droga, estaba regalando el futuro. En su cabeza, quitar de en medio a Bruno no era una traición, era una operación de rescate. Solo necesitaba una cosa: permiso, porque la ley suprema de la Cosa Nostra es de hierro. Nadie toca a un jefe sin la aprobación de la Comisión de Nueva York. Y aquí entra en escena la pieza más venenosa de toda esta historia: Frank Funzi Tieri. ¿Recuerdan ese nombre? El jefe de la familia genovese. El hombre que había heredado el trono de Tommy Eboli, nuestro número 6, gracias a los manejos de Carlo Gambino. Tieri era un maestro del ajedrez criminal y vio en la ambición de Caponigro una oportunidad de oro para los intereses genovese en Atlantic City. Según reconstruyeron después los investigadores y los testigos arrepentidos, Caponigro fue a consultar a Tieri sobre la posibilidad de actuar contra Bruno. Y Tieri hizo algo diabólico. Le dio a entender que la comisión no se opondría. Una señal ambigua, verbal, sin testigos. Le entregó al consigliere la soga con la que ahorcarse, haciéndole creer que era una bendición. Caponigro, convencido de que tenía luz verde, actuó. 21 de marzo de 1980. Es viernes por la noche. Ángelo Bruno, 69 años, vuelve a casa después de cenar en su restaurante habitual del sur de Filadelfia. Su chofer ocasional esa noche, John Stanfa, detiene el coche frente al 934 de Snyder Avenue, la modesta casa del don. Bruno se queda un momento en el asiento del pasajero, con la ventanilla bajada, fumando un último cigarrillo antes de entrar. Es un anciano tranquilo, fumando frente a su casa, la imagen misma de la paz que había construido durante 2 décadas. De la oscuridad surge una figura con una escopeta. Se acerca a la ventanilla, se da abierta por detrás, apoya el cañón casi en la nuca del don y dispara una sola vez. Angelo Bruno muere instantáneamente, con el cigarrillo aún entre los dedos. La fotografía de su cuerpo, sentado en el coche con la boca abierta y la cabeza apoyada hacia atrás, dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia de la mafia. El chófer, Stanfa, resultó misteriosamente ileso salvo heridas menores.
Tomen nota de ese detalle, porque Stanfa dio la casualidad de ser un recién llegado de Sicilia, con conexiones propias. En la mafia no existen los chóferes con suerte. 21 años de paz terminaron en un segundo de pólvora. Pero lo que convierte esta historia en una obra maestra de la traición no es la muerte de Bruno, es lo que pasó después, porque Caponigro, el consigliere conspirador, viajó a Nueva York esperando ser confirmado como nuevo jefe de Filadelfia. Esperaba una coronación y descubrió, demasiado tarde, que había caído en la trampa perfecta. La comisión no había autorizado nada. Thierry lo negó todo. Ante los ojos de la Cosa Nostra en pleno, Antonio Caponigro no era un sucesor, era un regicida, un hombre que había asesinado a su propio jefe, al jefe al que juró proteger, sin permiso. El peor crimen posible según la ley de la mafia. Y la genovese, que había susurrado la conspiración, se ofreció amablemente a administrar el castigo. 3 semanas después de la muerte de Bruno, el cuerpo de Tony Caponigro apareció en el maletero de un coche en el sur del Bronx, dentro de una bolsa de plástico. Lo habían torturado salvajemente. El forense contó heridas de bala y de cuchillo por decenas, y en el cuerpo sus verdugos habían dejado la firma más elocuente de la historia criminal. Billetes de $1 metidos en la boca y en otras partes del cadáver. El mensaje, en el idioma de la Cosa Nostra, era transparente. Esto le pasa a los que se ahogan en su propia codicia. En cuestión de semanas, prácticamente todos los implicados en la conspiración contra Bruno fueron apareciendo muertos, uno por uno, con métodos cada vez más expresivos. La genovese se quedó con una tajada de influencia en Atlantic City, y el trono de Filadelfia, vacante y maldito, pasó al subjefe de Bruno, un hombre duro del barrio, un veterano respetado por todos al que llamaban el hombre pollo, Philip Testa. Testa había sobrevivido a la conspiración. Había visto morir a los conspiradores. El camino parecía despejado. Le duró exactamente 1 año, porque la maldición de Filadelfia apenas estaba calentando. Y para el hombre pollo, el destino no reservaba una escopeta, reservaba una caja llena de clavos. Número 2. Philip Testa. Hay muertes que se quedan en las hemerotecas y muertes que entran en la cultura. La de Phil Testa entró en la música. 1 año después de su asesinato, Bruce Springsteen abrió su canción Atlantic City, una de las más celebradas de su carrera, mencionando la explosión que mató al Chicken Man de Filadelfia. Millones de personas en todo el mundo han cantado sobre la muerte de Phil Testa, sin saber quién era. Hoy lo van a saber. Philip Testa era el contrapunto físico exacto de Angelo Bruno. Donde Bruno era suave, Testa era granito. Un siciliano de rostro picado de viruela, mirada pesada y pocas palabras, que había subido desde lo más bajo del sur de Filadelfia. Su apodo, el hombre pollo, no era un insulto. Venía del negocio familiar de pollería donde había trabajado de joven, pero en las calles el apodo adquirió con los años un tono siniestro que a Testa no le disgustaba. Como subjefe, Testa había sido leal a Bruno hasta el final. No participó en la conspiración de Caponigro, y cuando la purga posterior llenó de cadáveres las calles entre Filadelfia y Newark, la comisión lo confirmó como nuevo jefe. Parecía la elección lógica. Un hombre de la vieja guardia, respetado, duro, sin deudas con nadie. Pero Testa heredó un reino envenenado. La muerte de Bruno había roto el hechizo de los 21 años de paz. Ahora todos sabían que a un jefe de Filadelfia se le podía matar. La caja de Pandora estaba abierta. Atlantic City seguía siendo un pastel de miles de millones a medio repartir. Los jóvenes lobos seguían hambrientos.
y algunos de los hombres que rodeaban al nuevo jefe hacían sus propias cuentas. Testa gobernó con mano dura, ascendió a su gente de confianza, incluyendo a un pequeño y feroz capo de Atlantic City llamado Nicky Scarfo, cuyo nombre conviene recordar, y trató de reorganizar la familia para la nueva era, pero cometió un error de cálculo fatal. Subestimó el resentimiento de su propio número 2, su subjefe, Pete Casella, un veterano del narcotráfico que había pasado años en prisión. Consideraba que el trono le correspondía a él por antigüedad. Y a diferencia de Caponigro, Casella había aprendido la lección del año anterior. Esta vez, la conspiración no dejaría cabos sueltos que Nueva York pudiera castigar. Esta vez, el golpe se disfrazaría de guerra externa, porque en la Filadelfia de 1981 había un chivo expiatorio perfecto: los Ricovene, una facción semi-independiente dentro de la propia familia, y sobre todo, los sindicatos de los tejados, los roofers, un mundo violento y sindicalizado en guerra sorda con la mafia por el control de ciertos negocios. Los tejadores tenían fama de resolver sus disputas con métodos contundentes y tenían acceso a algo muy concreto: clavos para tejados, toneladas de clavos. 15 de marzo de 1981. Los idus de marzo, el aniversario del asesinato de Julio César, el día que desde hace 2000 años simboliza la traición de los más cercanos. Nadie ha podido confirmar jamás si la fecha fue una casualidad o un mensaje. Con la mafia de Filadelfia, ambas cosas son posibles. Son cerca de las 3 de la madrugada. Phil Testa vuelve a su casa del 2117 de Porter Street, en el sur de Filadelfia, después de una larga noche. Aparca, cruza la acera, sube los escalones de su porche y busca las llaves. No sabe que bajo las tablas del porche, escondida durante horas, hay una bomba artesanal de una potencia demencial. Dinamita empaquetada junto a kilos de clavos para tejados, diseñada para convertirse en una nube de metralla. No sabe tampoco que en una furgoneta aparcada calle abajo, un hombre observa la escena con un detonador por control remoto en la mano, esperando a que el jefe pise el punto exacto. Testa mete la llave en la cerradura y el hombre de la furgoneta aprieta el botón. La explosión se escuchó en media Filadelfia. El porche, la fachada y la puerta de la casa desaparecieron. Los cristales de las casas vecinas reventaron. Los clavos salieron proyectados como una descarga de metralla, incrustándose en paredes, en coches, en árboles. A Phil Testa, la deflagración lo lanzó dentro de su propia casa, destrozado. Increíblemente, el hombre pollo aún respiraba cuando llegaron los servicios de emergencia. Resistió, agonizando, hasta poco después de llegar al hospital. La mafia había necesitado una bomba de clavos para matarlo, y aún así, Phil Testa tardó horas en rendirse. Filadelfia amaneció en shock. 2 jefes muertos en un año exacto. Uno de un escopetazo en la nuca, otro volado con clavos en su propia puerta. La prensa la bautizó como la familia más peligrosa de América para sus propios jefes. Y la conspiración de Casella se deshizo con una velocidad casi cómica. El subjefe se apresuró a autoproclamarse heredero, contando una historia inverosímil sobre los tejadores. Pero la Comisión de Nueva York, escarmentada por el caso Caponigro, ordenó su propia investigación. La verdad salió a flote en semanas. La bomba no era de los sindicatos, era de dentro. Casella fue convocado a una reunión en Nueva York de la que, para sorpresa de todos, salió vivo. En atención a su edad, se le permitió retirarse a Florida, despojado de todo, para morir de viejo en el exilio. Sus cómplices tuvieron mucha menos suerte. Fueron cayendo uno a uno, y el cuerpo de uno de los presuntos implicados, Frank Narducci,
Apareció acribillado con 10 disparos. Ejecutado, según la leyenda de las calles, por un joven que quería vengar personalmente al hombre pollo, Salvie Testa, el hijo del muerto, y quien se quedó con el trono maldito de Filadelfia. El pequeño y feroz Nicky Scarfo, que convirtió la familia en la más sangrienta de la historia de Estados Unidos y cuya paranoia asesina terminó, años después, ordenando incluso la muerte de Salvie Testa, el hijo vengador. Pero esa es otra historia, y quizás la contemos pronto en este canal. La maldición de Filadelfia se había cobrado 2 reyes en un año. Nos queda una sola traición, la número 1. La más silenciosa, la más elegante y la más inquietante de todas. Una ejecución en la que la mafia y el gobierno de los Estados Unidos son, hasta el día de hoy, sospechosos por igual. Volvemos a Chicago, bajamos las escaleras de un sótano y encendemos la sartén. Número 1. Sam Giancana. Todas las traiciones de esta lista tienen un autor: la mafia. Todas menos esta, porque la ejecución de Sam Giancana es la única en la historia del crimen organizado americano en la que los investigadores, los historiadores y hasta los propios mafiosos llevan 50 años haciéndose la misma pregunta: ¿a quién estorbaba más este hombre? ¿A la Cosa Nostra o a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos? Para entender por qué esa pregunta es siquiera posible, hay que entender quién era Momo. Sam Momo Giancana fue, en su momento de gloria, uno de los criminales más poderosos del planeta. Jefe del Outfit de Chicago, la organización heredera del imperio de Al Capone. Entre los años 50 y 60, Giancana controlaba un imperio que se extendía desde los casinos de Las Vegas hasta los de La Habana. Pero lo que hacía único a Giancana no era su dinero, era su agenda de contactos. Ningún criminal en la historia de Estados Unidos se movió jamás en círculos tan altos. Compartía amante con el presidente John F. Kennedy, la famosa Judith Campbell, que hacía de mensajera entre ambos. Era íntimo de Frank Sinatra, que le abría las puertas de Hollywood, y en 1960, según décadas de investigaciones, la maquinaria electoral del Outfit empujó el voto de Chicago en unas elecciones que Kennedy ganó por un margen microscópico. Y luego estaba el otro contrato, el que convirtió a Giancana en el hombre que sabía demasiado. En 1960, en plena Guerra Fría, la CIA tomó una decisión que todavía hoy parece increíble: contratar a la mafia para asesinar a Fidel Castro. Los intermediarios reclutaron a 2 hombres para la operación: Johnny Rosselli, el elegante embajador del Outfit en Las Vegas y Hollywood, y su jefe, Sam Giancana. Píldoras de veneno, puros explosivos, francotiradores en Miami, el catálogo completo de la Operación Mangosta. Durante años, el jefe de la mafia de Chicago y la agencia de inteligencia más poderosa del mundo trabajaron juntos en el mismo proyecto: matar al líder de Cuba. Castro sobrevivió a todo, pero el secreto quedó ahí, enterrado, compartido entre gángsters y espías. Una bomba de relojería institucional. Los años pasaron. Giancana cayó en desgracia dentro del Outfit. Demasiados titulares, demasiadas cantantes famosas, demasiado FBI pegado a sus zapatos, y los ancianos de Chicago lo empujaron a un exilio dorado en México, donde siguió gestionando negocios de juego internacionales durante casi una década, ganando fortunas que, según sus propios socios, no compartía con la organización. En 1974, el gobierno mexicano lo expulsó sin contemplaciones y lo devolvió a Estados Unidos. Momo volvió a Chicago, viejo, enfermo de la vesícula y del corazón, y cargado de secretos. Y llegó al peor momento posible, porque en 1975 Estados Unidos vivía la resaca del Watergate,
y el Congreso había decidido abrir todos los armarios del Estado. El Comité Church del Senado investigaba los crímenes de la CIA, golpes de Estado, escuchas ilegales y complots de asesinato contra líderes extranjeros. Los senadores habían llegado hasta la Operación Mangosta, y en su lista de testigos había 3 nombres del bajo mundo: Johnny Rosselli, santo traficante, y Sam Giancana. El viejo Momo tenía fecha para sentarse ante el Senado de los Estados Unidos y contar, bajo juramento, la historia de cómo la CIA y la mafia habían intentado matar a Castro. Cada palabra de su testimonio sería dinamita para el outfit, que no perdona las bocas abiertas, y para la agencia, que se jugaba su supervivencia institucional. 19 de junio de 1975. Faltan días para su cita con los investigadores del Senado. Giancana está en su casa de Oak Park, un suburbio tranquilo de Chicago. Se está recuperando de una operación de vesícula. Ha vuelto hace poco de la clínica. Esa noche ha tenido visitas, familiares y algún viejo amigo de confianza. Cuando los invitados se marchan, el anciano baja a su lugar favorito de la casa, la cocina del sótano, donde le gusta cocinar recetas de la vieja escuela. Pone una sartén al fuego, salchichas italianas, pimientos y escarola. La cena humilde de un hombre que había cenado con presidentes. Alguien está con él en ese sótano, alguien a quien Giancana conoce, alguien por quien no siente ningún miedo, porque le da la espalda tranquilamente mientras cocina. Las puertas no están forzadas, el sistema de seguridad en silencio, y su guardaespaldas chofer, en un giro que a estas alturas del documental ya no sorprenderá a nadie, se había marchado misteriosamente esa noche. Mientras Momo remueve la sartén, la visita se coloca detrás de él, levanta una pistola del calibre 22 con silenciador y le dispara una vez en la nuca. El viejo jefe cae al suelo, y entonces ocurre lo que convierte este crimen en un mensaje cifrado. El asesino se agacha junto al cuerpo, le coloca el cañón bajo la barbilla y dispara 6 veces más, en círculo, alrededor de la boca. 7 disparos, 1 para matar, 6 para hablar. En el idioma de la Cosa Nostra, las balas en la boca tienen una sola traducción. Esto le pasa a los que hablan demasiado, o a los que estaban a punto de hacerlo. Las salchichas seguían en el fuego cuando encontraron el cuerpo. La policía llegó a una escena sin testigos, sin huellas útiles y sin respuestas. El arma apareció después, a kilómetros. Una pistola con el número de serie limado, imposible de rastrear hasta un comprador. Trabajo de profesional. De un profesional. ¿De qué organización? Ahí está la pregunta que lleva medio siglo sin respuesta. La teoría de la mafia es sólida. Giancana había ganado millones en México sin compartirlos, y su testimonio ante el Senado podía hundir al outfit. Los viejos jefes de Chicago tenían motivo de sobra, y solo alguien del círculo íntimo podía entrar en ese sótano. Pero la teoría de la CIA es igual de sólida. El momento de la ejecución, días antes de declarar sobre los secretos más sucios de la agencia, es una coincidencia que desafía la estadística. El propio director de la CIA tuvo que salir a negar públicamente cualquier implicación. Piénsalo. La principal agencia de espionaje del mundo teniendo que declarar oficialmente: nosotros no matamos a Sam Giancana. Eso, en sí mismo, ya es historia. Y si te parece que la teoría conspirativa es exagerada, espérame a escuchar lo que pasó con los otros 2 testigos. Santo Traficante, el tercer hombre de los complots contra Castro, declaró ante el comité, diciendo lo mínimo: sobrevivió y murió de viejo. Johnny Rosselli, nuestro viejo conocido de la primera parte de este documental, sí testificó 2 veces ante el Senado. Contó lo de las píldoras de veneno, lo de los contactos, lo de Mangosta, y cuando lo citaron para una tercera ronda, en 1976,
desapareció de su casa en Florida. Semanas más tarde, unos pescadores encontraron un barril de acero de 200 litros flotando en una bahía cerca de Miami. Dentro estaba el cuerpo descompuesto de Rosselli. Los 3 hombres que sabían el secreto, uno ejecutado con la boca cosida a balazos días antes de declarar, otro embutido en un barril después de declarar, y el único que cayó, murió tranquilamente en su cama. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Medio siglo después, el caso sigue oficialmente sin resolver. Nadie fue detenido jamás por la muerte de Sam Giancana, y el expediente volvió a la actualidad hace muy poco. En marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos desclasificó decenas de miles de páginas de los archivos del caso Kennedy, y entre esos documentos volvieron a aparecer, negro sobre blanco, los papeles que confirman el reclutamiento de Giancana y Rosselli por parte de la CIA para los planes contra Castro. Los archivos de 2025 no revelan quién apretó el gatillo en aquel sótano de Oak Park, pero confirman, con sellos oficiales, que el hombre de las salchichas y los pimientos se llevó a la tumba secretos por los que tanto la mafia como el Estado habrían matado. Y quizás esa sea la respuesta. Cuando 2 gigantes quieren tu silencio, da igual cuál de los 2 llegue primero. 10 capos, 10 tronos, 10 finales. Un florista ejecutado con un apretón de manos. Su vengador, acribillado frente a una catedral que todavía guarda las cicatrices. El verdugo de ambos, cazado por su propio alumno con la primera ametralladora de Nueva York. Un conspirador demolido con 59 balas. Un jefe ejecutado por una deuda al que nadie lloró. Un manipulador siciliano que murió disparando bajo su escritorio. Un guerrero celta al que solo pudo matar un dolor de muelas. Un anciano pacífico traicionado por su propio consejero. Su heredero, volado con una bomba de clavos en los idus de marzo. Y un viejo rey cocinando salchichas, ejecutado con 6 balas alrededor de la boca por saber demasiado. Si juntas las 10 historias, el patrón es imposible de ignorar. A ninguno lo mató un extraño, a ninguno lo mató un enemigo declarado. Los mató la mano que estrechaban, el consejero que les servía el vino, el socio que les debía la carrera, el amigo al que le daban la espalda mientras cocinaban. La mafia promete hermandad, lealtad y familia, y cumple. Hasta el día exacto en que dejas de ser rentable, te conviertes en un riesgo o simplemente ocupas una silla que otro desea. ¿Quieres una tercera parte? En los archivos de la mafia todavía quedan finales que no te hemos contado. Reyes estrangulados en sótanos por sus mejores amigos, jefes desaparecidos cuyos cuerpos nunca aparecieron, y traiciones tan retorcidas que necesitan un documental entero. Déjalo en los comentarios. Dinos qué capo quieres que investiguemos. Y si este video llega a los corazones y comentarios suficientes, la parte 3 entra en producción. Si has llegado hasta aquí, ya eres de los nuestros. Suscríbete, activa la campana y recuerda la única regla que esta lista ha demostrado 10 veces seguidas. En la mafia, la traición no llega gritando. Llega con una sonrisa. Esto fue Pioneros y Leyendas. Nos vemos en la próxima historia.